vamos a dar paso a la segunda parte. Para ello, me gustaría darle la palabra al compañero Sigfrido Reyes para que nos introduzca con nuestro segundo ponente. Adelante, Sigfrido. Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente dedicamos esta jornada de capacitación para conocer un poco más sobre las situaciones que vive el mundo y que vive México en particular en relación a temas que son muy sensibles. Uno de ellos, que es parte de los actuales derechos humanos, porque el concepto de derechos humanos ha crecido, se ha desarrollado, ya no solamente es el derecho a la vida, a la igualdad, el derecho al trabajo, a la educación, sino que en la medida en que la civilización está avanzando, pues van surgiendo nuevos derechos. Y ahora también se habla del derecho a la información, del derecho al acceso a las tecnologías. En las últimas décadas hubo todo un boom de las tecnologías de información y comunicaciones. Realmente fue una explosión que estamos viviendo, y en ese contexto surgió Internet, en ese contexto surgieron una serie de tecnologías de comunicaciones, en ese contexto surgieron las redes sociales, etc. Pero aún así observamos que hay severos retrasos, severas desigualdades en el mundo y en cada uno de los países. Por eso, en esta ocasión hemos invitado y le damos la bienvenida a un compañero que nos va a hablar desde la Argentina sobre toda esta política que busca la soberanía digital como una estrategia de país para ser menos dependientes de las potencias tecnológicas y científicas y tener más margen de maniobra en el mundo y tener más capacidades para poder apoyar a su gente de manera efectiva, eficaz, a costos razonables. Nos referimos a Guillermo Jorge Ruz. Guillermo es un hombre dedicado por muchos años a las tecnologías de información, pero particularmente a todo lo que se refiere a las tecnologías satelitales y de telecomunicaciones. Él mismo ha participado en el desarrollo de software en relación al manejo de toda la información satelital. Es vicepresidente de una empresa estatal argentina que se llama ARSAT. ARSAT es la empresa argentina de soluciones satelitales. En otras palabras, es la encargada de diseñar, desarrollar, construir, lanzar, poner en servicio y operar satélites de telecomunicaciones para la República Argentina. Esto sin duda es un logro científico de gran envergadura. No cualquier país posee las capacidades, no cualquier país tiene el talento humano y la visión para desarrollar una industria aeroespacial y en este caso particular al servicio de las telecomunicaciones. Guillermo pues es uno de los representantes de esa estrategia del gobierno de la Argentina y de la República Argentina de estar a la avanzada, de estar en la frontera en esta búsqueda de tener una soberanía digital. ARSAT es una empresa pública creada en el año 2004. Si la memoria no me traiciona, está el presidente Néstor Kirchner como presidente de la República Argentina en ese momento. Y pues vamos a seguir tocando este tema de la brecha digital
y cómo los países están adoptando políticas públicas para enfrentar y disminuir esa brecha. Es una brecha que tiene diversas expresiones. Tiene una brecha territorial, por ejemplo. En el mundo actualmente la conectividad que tiene Norteamérica, por ejemplo, está arriba del 90% de conexión a Internet, mientras en África no llega al 40%. En América Latina y el Caribe andamos cerca del 70%. En Europa están arriba del 80%. Es una brecha de género, porque mientras los hombres en más del 50% tenemos acceso a las tecnologías digitales, las mujeres están rezagadas en ese sentido, con apenas un 42% de acceso. Tenemos también, y esto lo destacó esta pandemia, de que en el mundo hay 3.600 millones de seres humanos, lo repito, 3.600 millones de seres humanos, casi la mitad de la humanidad, que no tienen acceso a tecnologías digitales, particularmente a Internet. Hay, según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, UIT, 40 países donde más de la mitad de los habitantes no saben incorporar un archivo digital a un correo electrónico. Por eso es que hablamos ahora de un analfabetismo digital. El analfabetismo ya no se expresa exclusivamente en no saber leer o no saber escribir, sino también en no saber comunicarse, no saber usar las tecnologías de información y comunicaciones. Para los países en desarrollo esto es un tema crucial, porque las tecnologías de información y comunicación son un motor poderoso para el crecimiento económico, para generar aumentos de productividad, para ampliar las posibilidades de empleos, para mejorar las técnicas educativas, los tratamientos de salud, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante que conozcamos cómo los países están enfrentando este reto para desarrollar su propia soberanía tecnológica y científica, y dentro de ello su soberanía digital. Algunos incluso estableciendo el Internet como un derecho humano, un derecho fundamental en los tiempos modernos. Le damos pues la bienvenida a Guillermo Jorge Ruz. Tienes la palabra, Guillermo, y esperamos tus agudas ideas y planteamientos para este diplomado de buen gobierno acá en México. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, por compartir esta jornada con ustedes. Muy interesante todo el trabajo que vienen haciendo. Muy destacado, muy importante. Actualmente soy vicepresidente de ARSAT, la empresa estatal de telecomunicaciones de Argentina. Desde 2020, cuando llegó al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Anteriormente también me había desempeñado en el mismo puesto, en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, entre 2012 y finales de 2015. Y como mencionaba recientemente, también trabajé en temas vinculados a imágenes satelitales en la Agencia Espacial de Argentina y en empresas del sector privado con temas de manejo de información geoespacial. Así que tengo un recorrido y me interesan mucho los temas espaciales en general, más allá de las telecomunicaciones y la observación de la Tierra. Pero bueno, ahora puntualmente en ARSAT los temas satelitales y no solo satelitales están vinculados a telecomunicaciones.
tengo una presentación, pero yo prefiero para que después la distribuyan para no perder tiempo en repetir datos que pueden acceder al documento. Y por ahí me gustaría hacer una charla más vinculada a algunos temas políticos que son más difíciles por ahí de encontrar en la información puntual de ARSAT. Les doy un breve panorama de ARSAT, de la empresa y del sector espacial argentino, así nos situamos, nos contextualizamos. ARSAT, como mencionaban recién, fue una empresa creada a partir de un proyecto de ley que impulsó Néstor Kirchner en el año 2006. La empresa fue creada por ley con una misión particular vinculada a los satélites estacionarios de comunicaciones, de proteger las posiciones orbitales que tenía asignada la Argentina, brindar servicios a través de estas posiciones. En ese momento operaba en Argentina una empresa privada de capitales principalmente europeos, Nahuelsat se llamaba. A mediados de los años 90 había ganado una licitación del Estado Nacional Argentino para poner un satélite en una de las posiciones estacionarias de nuestro país. La empresa puso el satélite, el Nahuel 1, y comenzó a operarlo. Después tenía que poner un segundo satélite en otra posición que había obtenido la Argentina. La empresa no pudo invertir, no quiso invertir en esa posición, y comenzó a incumplir las obligaciones que tenía. Su modelo de negocios tampoco fue exitoso, con lo cual la creación de ARSAT, mediante la ley, como decíamos recién, vino acompañada de la absorción de la operación de Nahuelsat. Entonces ARSAT, en su creación, tenía un objetivo concreto, con dos misiones: el desarrollo de ARSAT 1 para reemplazar el Nahuel 1, que ya estaba llegando a fin de su vida útil, y poner un segundo satélite en la otra posición orbital geoestacionaria, el ARSAT 2. Con una particularidad importante, que esos satélites, y esto estaba establecido en la ley de creación de ARSAT, tenían que ser fabricados en la Argentina. Obviamente eso está en el estatuto de la empresa, es algo medio particular, ¿no? Ninguna empresa privada probablemente pueda poner eso dentro de su estatuto y generarse una obligación de esas características. Por supuesto, ARSAT como empresa estatal, el objetivo puntual que se le había dado era desarrollar, no solamente ocupar esas dos posiciones, protegerlas y brindar servicios desde ahí, sino también impulsar una industria. Impulsar la industria de fabricación de satélites. También acá es importante mencionar, tal vez en otro contexto o en otra etapa, ese mandato hubiera sido difícil de cumplir, porque si Argentina por ahí no tenía ya un recorrido previo en la industria satelital, tal vez hubiera sido una carga excesiva, un objetivo demasiado alto. Pero Argentina tenía un desarrollo importante de capacidades en la industria de fabricación de satélites, que está vinculada a la empresa estatal también, la provincia de Río Negro, INVAP. INVAP ya tenía un antecedente. INVAP fue una empresa creada en el año 1976 para dar servicios, para desarrollar tecnología en el sector nuclear. A principios de los años 90 comenzó a incursionar en los temas espaciales, desarrollando los proyectos de la que es la Agencia Espacial de la Argentina, la CONAES, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que en su historia desarrolló una serie de satélites de observación de la Tierra. Primero una serie de satélites de prueba, luego una serie de satélites con capacidades ópticas de observación de la Tierra. En el 2011 lanzó un satélite junto a la NASA para medir la salinidad superficial en la superficie de los océanos.
Y recientemente, y el año pasado, el lanzamiento más reciente fue uno de los 2 satélites de observación de la Tierra de radar, en tecnología SAR en banda L. Entonces, Argentina tenía una experiencia previa con estos satélites que había hecho y que estaba desarrollando en ese momento INVAP, y se juntaron, ¿no?, 2 elementos principales. La operación de NahuelSat, donde había ya una experiencia importante en la operación de satélites fabricados en Europa, pero había una experiencia importante, había un antecedente comercial también, había clientes en la empresa, había toda una operación en marcha, y después por otro las capacidades de INVAP. Esos 2 elementos juntos permiten dar un salto más y hacer de ARSAT un operador de más de un satélite con desarrollos nacionales. La ley de creación de ARSAT, la absorción de NahuelSat, termina exitosamente, todo ese proceso que se inicia en el año 2006 termina exitosamente en el 2014 y en el 2015 con los lanzamientos de ARSAT 1 y ARSAT 2. Los satélites fueron lanzados por Arianespace, el operador europeo de acceso al espacio. Argentina no tiene por supuesto, esa capacidad de poner este tipo de satélites, ni ningún otro por el momento en órbita. Y los satélites, bueno, fueron lanzados con éxito e iniciaron su actividad comercial. Actualmente estamos operando estos 2 satélites casi completos en su capacidad, se encuentra casi en su totalidad comercializada. Estos 2 satélites representaron una inversión de alrededor de $600 millones que fueron financiados en parte por la entonces CAF, no me acuerdo la sigla, Operación Argentina Andina de Fomento, y aportes del Tesoro Nacional de la Argentina. Estos satélites actualmente generan ingresos por alrededor de casi $50 millones, ¿no?, anualmente para la empresa. Después ARSAT, mientras estaba fabricando los 2 satélites, dio un vuelco importante, se potenció. Ya en el primer mandato de Cristina Kirchner fueron surgiendo una serie de proyectos importantes que dimensionaron la empresa de forma distinta. Primero, en el año 2010, se impulsa el despliegue de la plataforma de televisión digital terrestre para llevar televisión digital, para la migración de los servicios analógicos a los digitales, pero no solamente enmarcado en un cambio de tecnología analógica a tecnología digital, sino que fue un cambio de paradigma en lo que fue la televisión abierta en Argentina. Se pasó de tener, en el mejor de los casos, en algunos lugares de nuestro país, 4 o 5 señales analógicas, a tener alrededor de 30 señales digitales. Entonces, la oferta de televisión abierta, a través del despliegue que hizo ARSAT, cambió fuertemente el paradigma de la televisión abierta. La televisión abierta, que como mencionaban antes, la cantidad de gente que está conectada a internet, o la cantidad de gente que está conectada a teléfonos móviles o a los servicios de televisión, es un indicador muy importante del sector de las telecomunicaciones y particularmente de los derechos, ¿no? De que esos derechos de acceso a la información, el derecho al entretenimiento, estén garantizados. La plataforma que actualmente opera ARSAT son 100 estaciones que irradian los 30 canales, alrededor de 30 canales que se mencionaba, en un radio de 50 kilómetros, cubriendo las principales ciudades de la Argentina. Actualmente el 80% de la población argentina está cubierta por esta plataforma. Y después tiene un componente satelital para cubrir el resto de la población y la totalidad del territorio.
Este proyecto fue alrededor, entre la plataforma de transmisión más los decodificadores que se le entregaron a la población más vulnerable, fue un proyecto de alrededor de $1.000 millones de inversión. Posteriormente, se impulsa otro proyecto muy importante de NAPSAT, que es la red federal de fibra óptica. Una red troncal óptica atravesando todas las provincias del país para que en todo nuestro territorio la banda ancha tenga iguales características. Actualmente ARSAT está operando y se inició también en alrededor de 2011 el proyecto de la red federal de fibra óptica, una red de 32.000 kilómetros más o menos, donde actualmente tenemos conectados casi 1.000 clientes que son proveedores de Internet de las distintas localidades. Y la mayor parte de esos proveedores de Internet son empresas pymes o cooperativas con escasos abonados. En muchos de esos lugares, en muchas de esas localidades, no había prestadores de Internet, y en muchos de esos lugares, si había ya un prestador de Internet, era un prestador monopólico, en muchos casos vinculado a grandes empresas. Las grandes empresas que por ahí llegaban con sus redes troncales a las distintas localidades de nuestro país, eran prestadores mayoristas y minoristas, por lo tanto no tenían mucho interés que se desarrolle competencia en esas localidades. Esto, por supuesto, en muchos casos genera esta situación monopólica, una degradación en los servicios y sobre todo escasas alternativas para las personas que habitaban estas localidades, donde solamente tenían, en el caso que lo tuviera, un prestador y además vinculado a una empresa grande de la Argentina. Entonces la red de fibra óptica cambió ese esquema, permitió tener redes de alta capacidad para que en muchas de las localidades de nuestro país Internet de banda ancha fuera realmente Internet de banda ancha, bajando los precios además notablemente. Actualmente ARSAT vende el megabps, sería la unidad, ¿no?, en la que podemos medir el transporte de Internet, que serían 450 pesos de Argentina, menos de $4. Y era común encontrar precios hace años atrás que eran varias decenas de veces superiores a lo que actualmente ofrece ARSAT y en la mayor parte de los casos en dólares. Actualmente, les decía, tenemos más o menos 900 clientes, que son casi 900 localidades en las que se está prestando servicio, y el proyecto genera en ARSAT, para dimensionarlo, a una facturación equivalente a la de los satélites, alrededor de 40 millones de dólares, llevándolo a dólares. Quizás estos dos son los dos proyectos más importantes en cuanto a facturación, el satelital, la red de fibra de ARSAT. Bueno, y la otra línea importante del proyecto que desarrolló junto a la red de fibra, es un centro de datos ubicado donde está la sede principal de ARSAT, en Benavides, en la provincia de Buenos Aires, donde está también nuestro telepuerto satelital y los NOC de la red de fibra y la televisión digital abierta. Tenemos un centro de datos, un edificio de 4.500 metros cuadrados, donde se dan distintos servicios informáticos, de housing, de hosting, servicios de nube pública, hasta algo que se lanzó recientemente. Y estas capacidades de infraestructura informática dan soporte a alrededor de 90 organismos del Estado Nacional Argentino. También hay algunos clientes privados y provinciales, pero básicamente esta actividad está enfocada en dar un soporte informático eficiente al Estado Nacional. Actualmente en ARSAT somos 700 personas que estamos trabajando.
una buena porción de esta cantidad de personas, alrededor del 60-70%, no está en la sede principal de Benavides, sino que está manteniendo y operando toda esta infraestructura que se fue desplegando en el territorio, las estaciones de televisión, los 32.000 kilómetros de la red de fibra, las antenas que están instaladas para conectividad mediante satélite. Eso es más o menos un poco la actividad que tenemos ahora y, como decía antes, por una facturación, sumando los 40 de red de fibra, los 40 de los satélites, de alrededor de 100 millones de dólares anuales. ARSAT, para dar una idea también de la inversión que requirió disponer de toda esta infraestructura, requirió para los satélites, para la red de fibra y para la televisión digital abierta, una inversión total de alrededor de 3.000 millones de dólares en 10 años, ¿no? Entre 2006 y 2015. Nosotros tuvimos un cambio de gobierno, que no solamente fue un cambio de gobierno, sino también fue un cambio de modelo, a final de 2015, cuando llegó al gobierno Mauricio Macri. El impulso que se le había dado a ARSAT con toda esta inversión, con todos estos proyectos, se vio fuertemente paralizado. Para repasar un poco de forma rápida lo que significó esta parálisis, teníamos planificado desarrollar un tercer satélite, ARSAT-3, con un objetivo principal de brindar banda ancha sobre el territorio argentino. Un satélite de alto rendimiento, distinto a los otros dos, que utiliza las frecuencias del espacio y de esta forma permite tener mucha más capacidad. Ese satélite fue suspendido, no fue suspendido de forma directa, sino que hubo una serie de idas y vueltas, primero que se estaba revisando el proyecto, porque el proyecto no era rentable, bueno, excusas. El proyecto fue suspendido de forma indefinida, nunca se lo canceló, quedó suspendido. Después, por otro lado, la plataforma de televisión digital abierta tenía también planificado pasar a una tercera etapa de su despliegue, llegar a 120 estaciones. Ese despliegue fue también suspendido. Y el proyecto de la red de fibra fue tal vez el que se encontró en una situación medio particular, porque a fin de 2015 estaba hecha la mayor parte de la inversión en toda la obra civil, ya se había adjudicado toda la electrónica, y el proyecto estaba justamente en un momento de entrar en operación. Ese fue por ahí el único proyecto que tuvo un poco de apoyo y logró continuar un poco con los lineamientos que tenía planteados de cuando asume el gobierno Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner, una de las primeras acciones que se toma es retomar lo que era ARSAT-3, cambiándole la denominación. Ahora se llama ARSAT Segunda Generación 1 porque hay un cambio en la plataforma, en la base del satélite que se utiliza para construir la misión satelital. Se retoma también bueno, es necesario invertir en actualizar la plataforma de televisión digital abierta, porque por parte de inversión había sufrido un deterioro importante. También fue necesario invertir en la red de fibra óptica, en equipamiento óptico para ampliar la capacidad de transmisión de la red, porque si bien había avanzado el proyecto comercialmente, no había tenido inversión adicional, mayoritariamente de la que ya había tenido, entonces las capacidades estaban colmando. De hecho, se encuentra la pandemia en ese momento y la red empezó a estar muy cerca de saturación, de no poder subir más clientes, pero bueno, justamente ahí se avanzó en una inversión adicional para ampliar estas capacidades.
bueno, ese es un panorama de los últimos, ya un poco más de 10 años, 15 de ARSAT, sus principales proyectos y su parálisis, un poco que sufrió en los 4 años, entre 2016 y 2019, en el gobierno de Macri. Incluso durante el gobierno de Macri hubo un intento de privatizar la empresa, no toda la empresa, sino la parte satelital, lo que sería el proyecto ARSAT 3, se intentó generar una nueva empresa asociada con una empresa norteamericana, donde se iba a compartir la inversión, la norteamericana iba a tener la mayoría de la empresa para operar ese satélite. Eso, bueno, cobró estado público y generó bastante rechazo, y además particularmente este proyecto, una iniciativa de estas características, según un proyecto de ley que se había elevado, que había sido aprobado por el Congreso Nacional en el año 2015, iba en contra de la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital. Entonces, bueno, un poco por el rechazo público, un poco por una posible ilegalidad de esa acción sin pasar por el Congreso de la Nación, esa iniciativa no prosperó. Entonces, creo que una de las cosas que es importante marcar es que ARSAT se crea ante un problema, ¿no? Un problema que fue la incapacidad de invertir de una empresa privada de capitales extranjeros, y tuvo que intervenir el Estado Nacional para de alguna forma salvar esa empresa, proteger las posiciones orbitales, tomando las capacidades existentes en ese momento, tanto en ARSAT como en INVAP, en fabricación de satélites, te da un salto. Argentina pasa a poder fabricar estos satélites de telecomunicaciones geoestacionarios que tenían una complejidad adicional, implicó un importante desarrollo de capacidades en nuestro país, avanzar en estas tecnologías. Y después también, todos proyectos con un fuerte impulso político, ¿no? O sea, más allá de que ARSAT es una empresa estatal, había una mirada política de desarrollar capacidades, de generar, como decían al principio en la introducción de la charla, de que seamos menos dependientes en cuanto a tecnología, de las potencias tecnológicas, buscando poder desarrollar en Argentina capacidades propias, buscando también fortalecer empresas estatales, justamente donde, y esto es importante marcarlo, ARSAT no compite con ninguna empresa en los servicios satelitales, con ninguna empresa de la Argentina, ¿no? Compite con operadores internacionales. Entonces, desarrollar empresas justamente para poder tener alternativas en nuestro país de servicios, que si no tienen que ser importados, fue un avance muy importante, y todo eso claramente está vinculado a un pensamiento político, ¿no? Vimos después que justamente en el gobierno de Macri, donde el pensamiento en este tipo de temas es opuesto, las iniciativas, aunque no hayan prosperado, iban en sentido contrario. Y después también la televisión digital abierta, la red de fibra, son dos proyectos que hay que analizarlo desde la búsqueda, desde el proyecto político que estuvo gobernando hasta 2015, de garantizar los derechos de la población. La población tiene derecho a tener banda ancha en toda la extensión de nuestro territorio, no importa en qué ciudad esté. La población tiene derecho a poder informarse, de poder tener servicios gratuitos de información, a poder tener televisión sin necesidad de tener que pagar un abono mensual para eso, y toda esa inversión
estuvo destinada a eso. En nuestro país, en Argentina, hay 12 millones de hogares aproximadamente, y en este momento será alrededor del 30% de esos hogares que no tienen un sistema por abono de televisión. Entonces pueden sonar inversiones fuertes por ahí para desplegar infraestructura, pero si se considera que se está garantizando un derecho de la población, que si no fuera por la televisión digital abierta, tendrían que tener un sistema por abono de, no sé, ronda los $30, tal vez acá en Argentina, de todos estos millones de hogares, y eso lo llevamos a varios años. Bueno, esa inversión fue un buen negocio, para decirlo de alguna forma, porque claramente no es un negocio. Pero esa inversión lo valió, permite garantizar derechos actualmente, y claramente es un tipo de inversión que se hace con una mirada política, ¿no? Muy clara. No en cualquier contexto se puede dar un proyecto de estas características. Bueno, y en el caso de ARSAT, eso se puede ver justamente en qué momento se impulsaron estas inversiones, en qué momentos se detuvieron y en qué momentos se retomaron. Bueno, después, en materia satelital, que creo que ahí tenemos dentro de los proyectos de ARSAT, por ahí es más interesante en lo que está relacionado al desarrollo de tecnologías, y justamente el desarrollo de tecnología en un sector como el espacial, que es muy complejo y que además genera es atractivo por todo lo que implica ir al espacio, por el lanzamiento de la infraestructura cuando sale de la Tierra a través de un cohete, la dificultad de poder tener una transmisión y poder tener un servicio de telecomunicaciones con un objeto que está ubicado a 36.000 kilómetros de la Tierra es realmente fantástico y es muy complejo. Entonces, en el caso de ARSAT, el proyecto satelital tiene ese componente, y yo creo que acá es muy importante marcar que si bien Argentina pudo dar muchos pasos en el sector espacial, actualmente INVAP tiene capacidad de fabricar satélites de distinto tipo. Hay toda una serie de empresas que giran, que le pueden dar servicios y productos a empresas del sector privado y también institutos de investigación del Sistema Científico Nacional. Todas esas capacidades giran en torno a proyectos estatales. En el caso de Argentina, tanto a través de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, nuestra agencia espacial, como de ARSAT, son los tractores, son los que impulsan no solo una serie de proyectos, sino la totalidad o casi la totalidad, una buena parte del sector espacial argentino. Y si bien esto no es tan así, sí es así, por ejemplo, en Rusia o en China, ¿no? En particular, en potencias tecnológicas, si no fuera por estas iniciativas, las instituciones estatales de cada uno de estos países, sus sectores espaciales, con toda la trayectoria que tienen, se vería reducida drásticamente. Y en el caso de Europa, Estados Unidos, si bien no hay una parte del sector privado que genera o requiere, demanda desarrollos para el sector espacial, si no estuvieran los desarrollos estatales, en particular en estas potencias también vinculados a lo militar, que no es el caso de Argentina, se vería reducida su industria también notablemente. Acá en Argentina hay un debate muy fuerte si el Estado tiene que entrar en este tipo de iniciativas, de tener empresas, de que estas empresas sean comercialmente
activas o agresivas en el sentido de buscar mercados, de buscar competir. Ese debate claramente está abierto, está muy asociado a los distintos proyectos políticos, o a los dos proyectos políticos principales que en este momento están activos en nuestro país. Nosotros obviamente sí creemos eso porque creemos que tenemos que tener empresas estatales que busquen ganar mercados, que busquen brindar los servicios que requiere nuestro país con tecnologías propias, porque entendemos que ese es el motor para desarrollar capacidad. Si no tuviéramos esto, si quedara librado, como generalmente dicen, a lógicas solamente de mercado, entendemos, y creo que queda bastante demostrado con los antecedentes en Argentina de los últimos 4 años, esas industrias no se desarrollan y terminamos siendo consumidores de servicios o de tecnologías desarrolladas afuera que nos cuestan importación, que nos cuestan divisas, y quedamos en un rol de consumidores de tecnología. Y en el caso de los satelitales, por esta característica también de que hay servicios de telecomunicaciones que tal vez otra tecnología no tiene esa capacidad, se brindan desde el espacio. Tenemos servicios, si no tuviéramos capacidades propias, estaríamos importando servicios de telecomunicaciones. Conectarse a Internet es como un servicio de importación. Entonces, no solamente quedamos atados tecnológicamente, sino también en relación a la disponibilidad de los servicios. Y acá hay un tema muy interesante que también mencionaron al inicio de la charla, que son estos más de 3 billones de personas que no están conectadas a Internet. Esas 3 billones de personas, entre otras cosas, conectar esas 3 billones de personas está impulsando el despliegue de una serie de constelaciones notables en un punto, pero muy, muy poderosas, con los gigantes tecnológicos, ¿no? La constelación Starlink de SpaceX, lo mismo está haciendo Amazon, con otra constelación que está en estadio previo, Kuiper, pero también lo están haciendo operadores de satélites geoestacionarios como Telesat, también lo está haciendo OneWeb, una empresa donde hay una serie de empresas y también de estados nacionales. Está el Reino Unido como recientemente como uno de estos accionistas de esa constelación. Entonces estamos ante un desafío muy, muy importante y se vuelve cada vez más difícil también meterse en las tecnologías satelitales de comunicación. Porque está habiendo inversiones muy fuertes, están desarrollando tecnología a pasos acelerados, y la oferta de estos servicios sobre todo el planeta y particularmente en nuestra región, en nuestros países, es inminente. Esto obviamente abre muchos desafíos comerciales, tecnológicos, regulatorios respecto a estos servicios que bueno, pueden dar para muchas charlas adicionales. Pero bueno, no quería dejar de mencionarlo para asociarlo con el comentario del inicio. Acá me pareció ver que alguien ponía en los comentarios que es necesario aunar esfuerzos en la región. Sin duda, compartimos eso plenamente. Hicimos varios intentos o avances concretos respecto a eso. Ahora hubo una noticia muy buena, creo yo, particularmente no involucra a SAT, pero el sector espacial argentino, que es la conformación de ARCE, la agencia regional, que es un proyecto que está liderado por México, y esto realmente es muy grato
haber tenido esa noticia, pero creo que es una de las claves para poder hacer frente a todos estos desafíos tecnológicos, comerciales, regulatorios, como decía antes, que son muy complejos. Las inversiones y los avances de las grandes potencias son cada vez más rápidos y cada vez mayores. Entonces creo que desde la particularidad de nuestros países, poder ubicarnos en esas disputas va a ser casi imposible si no juntamos esfuerzos. Bueno, por ahí, para terminar, después entiendo, creo que si hay dudas tenemos un tiempo para contestar. Quería mencionar que bueno, desde el 2020, en el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, se tomó con mucha fuerza los temas de perspectiva de género, que mencionaba también anteriormente. También está vinculado a garantizar derechos, y en ARSAT tenemos también el foco puesto en avanzar en ese sentido. En 2020 asumió, porque fue la primera directora mujer en ARSAT. Hasta ese entonces habíamos sido todos varones. Y bueno, tenemos un programa específico en ese sentido. Se está trabajando muy fuerte desde la Secretaría de Innovación, en articulación con el Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad, también que fue creado por Alberto Fernández. Y nada, eso por ahí como comentario, que a veces suele ser interpretado como algo accesorio a nuestra actividad, y nosotros lo entendemos como algo fundamental, y es una de las tareas más importantes que tenemos en este periodo.